Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 14 de diciembre de 2017, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Federal Reserve elevó las tasas de interés, solamente un cuartico de punto. Lo que pasa pues es que ese cuartico de punto, más la reforma tributaria, van a producir un verdadero ciclón económico para el que Colombia no está preparada. Aquí no estamos preparados para nada, que aquí no estamos pensando en nada serio ni en nada importante. Un país arruinado como lo dejó este gobierno, un país quebrado, absolutamente quebrado, y le enciman un alza en las tasas de interés desde la Federal y le enciman una reforma tributaria para la cual los republicanos ya se declararon conformes, de acuerdo. Esto está listo para la semana entrante. La reforma tributaria de los Estados Unidos baja la tasa de tributación de las empresas americanas del 35 al 20%, baja la tasa de tributación de la clase media. Cada ciudadano americano tendrá $12,000 adicionales para gastar. Desde luego que sería la oportunidad de una gran campaña de exportaciones de Colombia, porque los Estados Unidos van a producir muchas cosas, claro que las van a producir, porque tienen un sistema medianamente proteccionista, pero hay un TLC, pero como aquí no hay gobierno, aquí no hay unidad de criterio sobre nada, aquí no hay industria, porque a la industria la arruinamos. Mientras algunos industriales se dedicaban a hacerle zalemas al gobierno, el gobierno le daba palo a la industria colombiana y la tiene como la tiene. De todas maneras, grandes noticias, grandes en el sentido de su tamaño, no de que sean favorables para Colombia, que provienen de la economía de los Estados Unidos. Santos se enfrenta a las FARC por problemas de cumplimiento de un tratado que ellos consideran que es un tratado internacional y que irían a la comunidad internacional y a organismos internacionales a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano. Pero usted creó, señor Santos, la figurita, usted creó el monstruo, ahora se los aguanta. Santos dice no, que él ha hecho cuanto le ha sido posible para el tema de las 16 circunscripciones y que hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo que lo dirimen los jueces. Una juez de circuito, amiga de Rivera. Ese es el poder judicial que va a dirigir. No fue un acto para que unos bandidos dejaran las armas, lo que estaría muy bien, sino un tratado internacional, dicen las FARC, para resolver todos los temas de Colombia. La reforma agraria, una nueva dimensión de la política colombiana, la lucha antidrogas, los temas capitales de la vida del país. Bueno, ahí la tiene Santos. Se le insubordinaron los bandidos de las FARC. Razones y efectos de la baja de calificación de Colombia, que este es otro puntico en nuestra economía. En el momento en que los Estados Unidos bajan la tributación de las empresas, bajan la tributación de la clase media, en el momento en que suben las tasas de interés de la Fed, a Colombia empieza a descalificar la Moody's. Todavía no hemos perdido el grado de inversión, no es Moody's, es Standard & Poor's, corrijo. No se trata pues en este momento de mirar una pérdida del grado de inversión, pero estamos a punto, estamos en el momento en que lo vamos a perder. Todavía Fitch y Moody's no se han pronunciado, pero ya se pronunciarán. Congelados precios de 600 alimentos para Navidad, congelados los precios, de manera que si a usted le cobran más, mire la lista de los alimentos y váyase con esa lista para la Plaza 7 de agosto, para la del 12 de octubre, y si le cobran más por la curúa o por la yuca o por la papa, entonces pelee con la señora del puesto porque están congelados los precios de los alimentos para Navidad.
La propuesta de diálogo de Estados Unidos a Corea del Norte, esto ha causado un gran desconcierto en la opinión pública americana, que veía a Trump tal vez demasiado firme en su postura frente a Corea y que la había amenazado con borrarla del mapa, con una lluvia de fuego que caería sobre Corea del Norte. Y ahora pues tenemos que son los Estados Unidos los que le piden diálogo a Corea del Norte, y Corea del Norte los manda a freír espárragos. Les dice que con mucho gusto diálogo, pero después de que ellos hayan completado el programa que están desarrollando, que consiste en tener una ojiva nuclear capaz de llegar a territorio de los Estados Unidos, que cuando lo tengan listo, que entonces sí conversan, que antes no. Una corte de Argentina, de Salta, al norte de Argentina, Jujuy y Salta son las provincias del norte de Argentina, prohíbe enseñar religión, porque eso es contrario al orden constitucional de la Argentina, enseñar religión. Que los colegios les da la autorización, si quieren, por fuera del pensum, por fuera de las clases, pueden ofrecer clases de religión. De manera que la religión no es un elemento esencial del conocimiento humano, ni es un elemento esencial para la formación cultural y para la formación espiritual de las personas. Ya lo dijeron en Salta, Argentina, en Estico lo copiamos aquí. Condenado a 6 años de prisión, Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador. Comprobaron que había recibido sobornos de 13.5 millones de dólares procedentes de Odebrecht para que su señor tío, Ricardo Rivera, los distribuyera en contratos para la clientela, los amigos de Jorge Glass, para echarse al bolsillo 13,5 millones de dólares, 6 años de prisión. No podrá decirse que no trabaja rápido la justicia del Ecuador. No podrá decirse eso. Siguen los incendios en California. Tienen, para dar una magnitud del área que está afectada por las llamas, se habla de que es una área igual a la de la ciudad de Nueva York. Quien haya volado sobre Nueva York sabe de lo que estamos hablando. Rebelión contra Theresa May en Gran Bretaña. Ella estaba adelantando, de acuerdo a las reglas constitucionales no escritas de ese país, estaba adelantando las conversaciones con la Unión Europea para determinar de qué manera se hace el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, por cuenta del Brexit, que fue un retozo democrático que se hizo en la Gran Bretaña, y tomaron la decisión de retirarse de la Unión Europea. Pues el Parlamento le dijo a Theresa May, ese asunto es con nosotros, y aquí mandamos nosotros, y usted no podrá tomar ninguna decisión sino con la aprobación explícita nuestra. Para ese efecto, obvio, el partido de Theresa May, el partido conservador o de los Tories, mostró una división y se fueron para la oposición unos cuantos Tories, lo suficiente para formarle mayoría a Theresa May. La dejaron en paños menores a la ministra de la Gran Bretaña para negociar con Europa. En Colombia, volvamos, hay 11 candidatos por firmas. Esto es el funeral de los partidos. La gente va y recoge firmas cuando no tiene un partido político que lo respalde, o cuando, como por razones estratégicas, el señor Vargas Lleras, en un acto realmente tramposo, dice: yo tengo un partido que es de mi propiedad, que se llama Cambio Radical, pero yo no me inscribo por Cambio Radical sino por firmas. A ver, ¿y para qué? Pues para hacer campaña política que está prohibida. La recolección de firmas fue una manera de hacer campañas políticas anticipadas. Echa la ley, echa la trampa, decían los antiguos. De manera que la ley que prohíbe
las campañas políticas se la pasaron por la faja los que recogieron firmas, porque iban por todo el país en ese plan. A propósito, ya estamos en el punto de saber cómo fue el primer corte de las firmas que está recogiendo el Centro Democrático para derogar en 3 puntos fundamentales los acuerdos entre Santos y los bandidos de las FARC. Cese unilateral por Navidad es lo que parece, porque no hay fecha de cierre del cese unilateral. Decretan las autodefensas gaitanistas de Colombia. Esto también es el Plan del Golfo, esto también es el señor Otoniel fulano, cualquier bandido. Entonces dice que por la paz de los colombianos y tal, pero calladito la boca sobre el tema de la cocaína. Ni una palabra, ni una palabra. Nos preguntamos, ¿el cese de hostilidades significa también que no va a traficar coca? ¿O que por Navidad quiere traficar coca con más tranquilidad todavía? Para que el gobierno diga qué maravilla el cese unilateral, entonces nosotros nos sumamos, cese bilateral. Tranquilo, mande cocaína a los Estados Unidos como loco, que nadie lo va a molestar. ¿Es de eso de lo que se trata? Muy seguramente. La rebaja en aportes de pensionados. Recuerdan ustedes, queridos oyentes, que hace ya unos meses el Congreso de la República apoyando una propuesta de campaña de Santos. Es que Santos con sus propuestas de campañas, pues como con todo un hombre que no tiene palabra, pues no la tiene para nada. Prometió que los pensionados tendrían una rebaja en sus cotizaciones de pensión cotizaciones de salud, lo que tienen que pagar los pensionados por salud, que pagaban el 12% o pagan el 12% al 4%, un 8% de rebaja, que es una suma muy sensible. Los cálculos del gobierno era que eso le costaba 3 billones de pesos. Entonces, Santos objetó su propia promesa. Los presidentes de la República pueden objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia un proyecto, pues sí, una ley que está en trámite, que ya le presentan para su sanción y orden de promulgación. Y entonces, si la cuestión es por inconstitucionalidad, el tema va a la Corte Constitucional. Si es por conveniencia, vuelve al Congreso. Entonces, Santos le mandó otra vez al Congreso el proyecto y perdió por unanimidad. No sacó ni un votico el gobierno, ni uno tan solo. El otoño del patriarca, la soledad absoluta. Los pensionados no cotizarán más del 4% para salud del valor de sus pensiones, que es una cifra muy apreciable. Los candidatos de la U están llenos de parientes de la maquinaria. Tanto será así que hasta dicen que están preocupados porque la lista del partido de la U la hicieron al parecer en un día de visitas conyugales y de visitas de parientes. Entonces ahí encontraron a todos los parientes y los pusieron en la lista para el Congreso. Todos son los hermanos, los hijos, los sobrinos de los bandidos del partido de la U que están presos o que tienen causas pendientes con la justicia. De todas maneras, esa es pues ese es el tenor moral del partido de la U. A ver, ¿qué es lo que están recibiendo en herencia? Maquinarias, favores recibidos o favores demandados, clientela de la más baja. No hay uno de esos parientes, ninguno, que tenga significación política, intelectual de ningún género. Es que es heredero de la maquinaria.
es que es el hijo, es la hija, es el esposo, es la esposa. ¡Qué horror! Pobre Colombia, pobre Colombia. Aumentan niveles de radiación atómica en Europa. Rusia, el origen. Se dice, lo mismo se decía con Chernobyl, que se escaparon unos isótopos radiactivos, pero que no hay peligro ninguno para la población. Con Chernobyl también hicieron esas primeras declaraciones. Esperamos que esta vez, Rusia esté diciendo la verdad. En Ankara, Turquía, se celebró una reunión de la Organización de Cooperación Islámica que desde luego se mostró indignada por la declaración de los Estados Unidos de que la capital de Israel es Jerusalén. Y ellos declararon o quieren declarar a Jerusalén como capital de Palestina. Un investigador independiente de los Estados Unidos dice que siguen casos de torturas en la prisión de Guantánamo, en Cuba. Recuerden que en la parte norte de Cuba hay toda una zona invadida por los Estados Unidos que han mantenido como base militar y donde abrieron la famosa prisión a raíz del 11 de septiembre, la prisión contra los partícipes en ese atentado o contra sospechosos de atentados terroristas contra los Estados Unidos. Obama prometió que cerraría esa isla prisión. ¿Se acuerdan ustedes? Y se acuerdan que Obama ya no es presidente, por consiguiente no cumplió. Y ahora se dice que siguen las torturas, que las ha habido, no hay duda, en la base de Guantánamo. Bombardeo aéreo de Arabia Saudita en Saná, Yemen. 39 muertos en una base policial controlada por el grupo étnico de los Houthi, que son los que están en guerra en Yemen. Y en Hoy en la Historia, ¿qué pasó a la muerte del Libertador? ¿Cómo se manejó Colombia? Santander, recordemos, estaba desterrado, pero en un destierro dorado, ya lo sabrán ustedes. ¿Qué pasó entonces en esta pobre y martirizada Colombia? De eso hablaremos en Hoy en la Historia. Como siempre, los invitamos a que sintonicen nuestra señal en Internet a través de Wunder Radio y de TuneIn Radio, en las plataformas móviles, en su smartphone, en su tablet o en su computadora escribiendo La Hora de la Verdad. Tienen audio de alta calidad aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo donde usted nos pueda sintonizar ahí, en su celular. También nos pueden encontrar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos escuchan a través de 1370 de la M. En redes sociales estamos en Twitter como @Hora de la Verdad y en Facebook y Facebook Live nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de Internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo. Recuerden, también nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 22 minutos. Muy buenos días. Bueno, pues hablemos de Colombia ahora y les cuento que hay nerviosismo en las FARC con el tema de las curules. Están tan molestos que ya amenazaron con llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU. Y recordemos qué les parece la historia de las curules, cómo comenzó todo por las dos votaciones que tuvieron lugar en la plenaria del Senado en el tema de las llamadas circunscripciones para la paz. La primera se realizó el 28 de noviembre y se registraron 38 votos a favor, por lo que no se logró la mayoría. Y la segunda fue el 30 de noviembre con 50 votos a favor y 7 en contra, por lo que tampoco se alcanzó una mayoría absoluta. Bueno, pues a pesar de que el ministro del Interior en ese momento, Guillermo Rivera, reconoció la derrota, el presidente Juan Manuel Santos corrigió al ministro y salió con la teoría de que sí se había llegado a las mayorías, ya que había 3 sillas vacías, las sillas de los senadores de la U presos por corrupción. Y ahí empezó la batalla, y el gobierno ha echado mano de los recursos más locos, como el de recurrir
a un juez que dicen que es cercano al gobierno para que presione a la Corte Constitucional a asumir el tema, algo que la Corte no ha querido hacer. En otras palabras, el gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea posible para borrar al Congreso y salirse con la suya. Pues bien, ayer el presidente Juan Manuel Santos le respondió a la guerrilla de las FARC por la amenaza de llevar el tema a la ONU y aprovechó esta circunstancia para imponer su criterio y reafirmar su intención de ignorar al Congreso. Estas fueron las palabras textuales del presidente Juan Manuel Santos. Las cosas no son como ellos piensan, las cosas son difíciles. La democracia hay que respetarla. El tema de las circunscripciones está en manos de los jueces. Aquí hay unas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo y esas diferencias, dijo el presidente Juan Manuel Santos, están en manos de un juez. Pregunto, ¿qué significan estas declaraciones del presidente? ¿Aprovecha el presidente esta pantomima de enfrentamiento con las FARC para imponer su criterio y violar la democracia que dice que defiende? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que va a pasar? De manera que las diferencias entre el Parlamento y el Ejecutivo lo resuelve un juez amigo del Ejecutivo, o vendrá después otro juez amigo del Parlamento para que resuelva la diferencia. ¿Esto qué es? Este hombre se enloqueció definitivamente. Perdió la razón si es que la tuvo alguna vez, que es la pregunta que también uno se hace. Pero Montserrat, yo estoy muy de acuerdo en que manden a las FARC a las Naciones Unidas, ojalá manden una delegación bien grandota a Nueva York a las Naciones Unidas, porque de ahí de las Naciones Unidas que los manden a la Corte Penal Internacional, que es de las Naciones Unidas, para que los juzgue, entre otras, por reclutamiento y violación de menores. ¿No le parece buena la idea? Pues, sí. Ojalá pero fuera no creo... todo el secretariado. Sí. Sería ideal que fuera el Byron y que fuera todos los violadores de los niños, pues que son todos. Y el Timochenko y el Márquez y el Catatumbo, y que se vayan todos para allá. Y entonces les conseguimos un vuelo charter. Ahí sí pagamos el vuelo charter, para que de ahí los manden a Europa, a la Corte Penal Internacional. ¿Ah? Me parecería buenísimo, Montserrat. No, pero buenísimo. A mí sí me llama la atención que el presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, yo no me canso de repetirlo porque a veces sí es una contradicción, eche mano de decir que defiende la democracia, pero sin embargo insiste en borrar al Congreso. Eso no es muy democrático, ¿no? O sea, de verdad. Y para eso acude a un juez amigo, con una tutela. Ridículo. Bueno, acabó este hombre con las instituciones republicanas de Colombia. Las acabó. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 14 de diciembre del año 17. Faltan 236 días para que termine el narcogobierno, el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Camilo Enciso es director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia Bolivariana de Colombia, que orienta el espurio sátrapa, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago. Él también es director del Centro del Pensamiento del Partido de la U. Encarta al presidente de la colectividad, el defenestrado ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señaló que las listas que armó para el Congreso perpetúan la corrupción. En este sentido, le pide revocar los avales de candidatos cuestionados por su parentesco o cercanía con personas vinculadas a graves escándalos de corrupción. Dice que el partido debe corregir su rumbo y realizar un serio proceso de contrición si quiere atraer nuevamente el favor popular. También lo invitó, primero, a revisar y revocar los avales otorgados esta semana
a aquellas personas vinculadas con individuos gravemente involucrados en actos de corrupción y otros delitos. Y segundo, a generar un espacio de reflexión profunda y combatir la corrupción. Y remató diciendo que los colombianos merecen un mejor país. Doctor Londoño, a todas estas que dirán los ñoños, los musas, Benedetti y Roy Barreras. Como decía Montserrat, ahora en nuestra sala de redacción se acabó el partido de la U. Doctor Londoño, ¿qué dirán en el IMPEC? ¿Será que el IMPEC inscribe sus propias listas después de la última visita conyugal a sus cuarteles? Doctor Londoño, como usted lo dice, pobre Colombia. Pobre Colombia, este es el partido del presidente Santos. Así es. Que tiene la dimensión moral, tiene el tono moral que le da el presidente Santos. Por eso las listas quedaron llenas de los bandidos. De los bandidos, de los que están presos. Los 3 presos tienen sus representantes, que son las esposas, los hijos, los sobrinos, las sobrinas, todos, heredando las maquinarias, heredando la clientela, heredando la técnica para comprar votos, porque ahí no hay liderazgo político de ninguna naturaleza, ahí lo que hay son técnicas para comprar votos, para mercadear conciencias. La prostitución en la política fue lo que aprobó el partido de la U, porque no le queda más. Y pues para eso nombra a Iragorri, el hombre preciso, sí. Está preciso para ese oficio, para tramitar prostituciones. Ay. Y ese es el partido que más congresistas tiene en Colombia. El partido del presidente Santos, partido corrupto lleno de sinvergüenzas. 3 de ellos en la cárcel y eran miembros del Senado. Bueno, por eso. Y siga la lista. Claro. La lista es como de 10 o 12. Y la noche que llega, sí. Y la noche que llega, pero es una lista como de 10 o 12 amigos íntimos y sobrinos y hermanos y de todos los bandidos y de todos los cuestionados y de todos los que no se pueden presentar por problemitas con la justicia. Ave María. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Extraño y preocupante cambio en el discurso de Estados Unidos con respecto a la amenaza que representa Corea del Norte y su plan nuclear. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ha dicho que su país está dispuesto a sentarse a negociar con Corea del Norte sin condiciones previas. Este pronunciamiento no tiene precedente alguno. Los analistas coinciden en que es un quiebre en el estilo de discurso que venía manejando Estados Unidos frente a la amenaza que representa Corea del Norte. A esto se le suma que mientras los Estados Unidos adopta ahora una actitud de pasividad, cambiando su tradicional posición de que toda negociación debía limitarse a la discusión sobre la desnuclearización de la península coreana, Corea del Norte endurece sus declaraciones, afirmando su intención de convertir al país en la potencia nuclear y militar más grande del mundo, y de no negociar hasta que no haya logrado ese, su objetivo final. Las declaraciones de Tillerson y de Corea del Norte preocupan a los estadounidenses. Ayer el secretario de Estado, además, reconoció que Corea del Norte ha invertido mucho en el desarrollo de misiles intercontinentales y armas nucleares, y luego le envió un mensaje público al dictador norcoreano. Al menos veámonos frente a frente y luego podremos comenzar a establecer una hoja de ruta hacia aquello a lo que queremos llegar, afirmó Tillerson en televisión. Los analistas especulan sobre lo que pudo haber causado este cambio en el mensaje hacia Corea del Norte. Para muchos, las declaraciones de Tillerson tienen que ver con la reciente visita de altos funcionarios de la ONU a Corea del Norte. ¿Qué vieron estos funcionarios de la ONU en Corea del Norte? ¿Qué tan avanzado está el plan nuclear de Kim Jong-un? Esas son las preguntas fundamentales que hoy se hace el mundo entero ante las declaraciones de Rex Tillerson. Esas son las preguntas que se hace el mundo. Como decimos en cierto lenguaje deportivo, se arrugó el presidente Trump y mandó a Tillerson a pedir cacao. Y dijo, es que veámonos cara a cara y así de pronto llegamos al sitio al que queremos. ¿Cuál es ese sitio?
porque quieren cosas distintas. Los Estados Unidos quieren que Corea del Norte no les apunte con ojivas nucleares, y Corea del Norte quiere precisamente eso, tener un poderío atómico que llegue a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que quieren en común? Pues nada, y Corea del Norte se lo dice, y Corea del Norte está haciendo gigantescas inversiones. ¿Con qué? Con el hambre del pueblo, Vanessa. Usted sabe que la gente se muere literalmente de hambre en Corea del Norte, y que para que no se mueran muchos, les mandan comida China y los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y ahora entonces le ponen sanciones a Corea del Norte, y quiere decir que es más hambre para el pueblo, porque lo que es el programa nuclear no cesa, y el armamentismo de Corea del Norte se mantiene en toda su extensión. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. A principio de esta semana, el desprestigiado ministro del Interior, Guillermo Rivera, el creador de la tesis de que la mitad más 1 de 112 es 50, le pidió mediante una carta al Consejo Nacional Electoral que reciba como representante de las FARC en esa corporación al señor Pablo Cruz, vocero de la guerrilla, en el Congreso hasta el 30 de noviembre, cuando, gracias a Dios, se acabó el fast track. Con esta medida, las FARC tendrán su propio magistrado en el Consejo Nacional Electoral, quien estará en términos del acto legislativo 03 de mayo de 2017 como delegado de los narcoguerrilleros hasta el año 2026, con voz pero sin voto en el Tribunal Electoral. Pablo Cruz, que fue vocero de las FARC en el Congreso, es abogado de la Universidad Nacional y ahora miembro activo de lo que llaman el movimiento político de los terroristas de las FARC. Así las cosas, ¿qué pensarán los partidos como Alianza Social Indígena, el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social o el Partido Opción Ciudadana, que no tienen un solo magistrado en el Consejo Nacional Electoral? En la medida en que el gobierno Santos, usando todas sus trampas posibles, no les pudo entregar 16 curules especiales para las FARC, les entregó el puesto al vocero de las FARC en el Consejo Nacional Electoral para que vigile y esté muy enterado de cuánta cosa seguramente pueda afectar a los partidos políticos que están en la legalidad y han estado allí. Lo que nunca nos imaginamos los colombianos, doctor Fernando, que las FARC pudiera hacer presencia en todas las instituciones del Estado. Estas son las gracias de un gobierno amigo del terrorismo, sin lugar a dudas. Esas son. Están en el Congreso de la República, con unos sinvergüenzas que hay allá, interviniendo en los debates como si fueran miembros del Congreso, y todo el mérito que tienen es ser amigos de unos bandidos. Ese es. Por favor. Entonces ahora los mandan al Consejo Nacional Electoral. En Estico aparece una cláusula por ahí escondida que no habían publicado, diciendo que pueden participar también en la Corte Constitucional. Allá quedaría buenísimo un bandido de esos de las FARC, quedaría buenísimo. Bueno, eso pues es lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Ya estará Pablo Cruz, una persona pues bastante complicadita de manejar, si es que manejar se puede. Pero allá va con voz, pero sin voto. Pero para hacer escándalo solo se necesita la voz, y para filtrar noticias, y para crear problemas, para crear conflictos. Las FARC, un partido político que no tiene miembros, que no tiene seguidores, que no tiene de político, no tiene nada, ya está en el Consejo Nacional Electoral, está en el Congreso de la República, en el Congreso también con la Comisión de Seguimiento, es la que manda y la que mandó en toda la etapa del fast track. Bueno, definitivamente ser asesino en Colombia paga. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Millonarios tomó ventaja ayer en el primer partido de la final del torneo del fútbol profesional colombiano. El equipo embajador aprovechó la pelota quieta para anotar el único gol del encuentro en el minuto 32 del primer tiempo. Matías de los Santos le metió la cabeza a un cobro de tiro libre de Juan Guillermo Domínguez. En un principio se dudó si era válido por fuera del lugar de Iron del Valle, pero de nada sirvió el alegato de los jugadores de Santa Fe porque el árbitro central lo validó. Así se fueron al descanso y en la segunda parte no fueron muchas las oportunidades de gol que aparecieron en ambos arcos. Millonarios mantuvo la pelota, pero no fue efectivo.
supo mantener la ventaja con su defensa y marcó muy bien a los jugadores cardenales. Santa Fe lo intentó con la entrada de Juan David Valencia y Omar Pérez. Este último tuvo la opción más clara en el 92, que salvó el portero Viconis. Como el jugador de la cancha fue escogido John Freddy Duque de Millonarios por su gran aporte en la mitad del campo. Ahora quedan 90 minutos y Santa Fe, que perdió ayer, tendrá el domingo el público a su favor. Esta vez la tribuna estará pintada de rojo, pero si quiere pensar en su 10ª estrella tendrá que rugir mejor, porque ayer el León parecía más un lindo gatito, doctor Londoño. El partido se jugará a las 7 de la noche. Bueno, si era lindo el gatito, pues usted lo dice, cuestión de gustos. Pero el fútbol León no se despertó ayer. Fútbol poquito, ¿no? Fútbol de ataque, llegadas a los arcos, eso no existe en el fútbol colombiano. Hay que sacar el arco en cero, es decir, hay que negar la esencia del deporte que se llama fútbol. Y en un minuto, señores, estaremos con Sara Morales, exguerrillera de las FARC y miembro de la Corporación Rosa Blanca. ¿Cómo entró esta niña a las FARC? ¿Qué le pasó con las FARC? ¿Qué le pasa o qué le pasó a las miles de niñas que cayeron en poder de las FARC? En un minuto.